En esta ocasión hablaré sobre la ciencia y la fe cristiana. El autor original del video es el padre Manuel Carreira. Su servidor Gabriel Andrés González González está realizando una síntesis de este video en 8 subtemas. Podemos comenzar. El primer subtema es la idea central, que es la no contradicción esencial. Manuel Carreira sostiene que no existe una contradicción real entre ciencia y fe. Las tensiones que aparecen suelen derivar de interpretaciones equivocadas o del intento de que una disciplina ocupe el terreno de la otra. En su enfoque, reconocer la diferencia de ámbitos evita la diferencia y el rechazo acrítico de la ciencia como un fideísmo que renuncia a la razón. El segundo subtema, ámbitos y funciones distintas. La ciencia se ocupa de describir, explicar y predecir fenómenos observables mediante métodos empíricos. La fe cristiana aborda las preguntas últimas sobre sentido, valor y trascendencia. No se trata de jerarquía, sino de funciones distintas. Pedirle a la ciencia respuestas sobre el sentido último sería exigirle un instrumento que no tiene, y exigir pruebas experimentales a la fe sería malinterpretar su naturaleza. Tercer subtema, complementariedad entre ciencia y fe. Aunque usan métodos diferentes, ciencia y fe pueden enriquecerse mutuamente. La fe plantea interrogantes éticos y existenciales que orientan la investigación. La ciencia, a su vez, ofrece conocimiento que profundiza la contemplación de la realidad. Esa interacción favorece preguntas mejores, prácticas más responsables y una comprensión más rica de nuestro mundo. Cuarto, fe y razón como dos alas. Retomando la imagen de San Juan Pablo II que Carreira recoge, la fe y la razón son como dos alas que permiten al ser humano elevarse hacia la verdad. La fe no exige renunciar al pensamiento crítico, sino que lo ilumina. La razón, por su parte, no debe cerrarse a lo trascendente si quiere captar la amplitud de la realidad humana. Quinto, ejemplos históricos y biográficos. Hay modelos concretos que confirman esta visión. Georges Lemaitre, sacerdote y científico, propuso la teoría del universo en expansión. Manuel Carreira, sacerdote y astrofísico, vivió la unión entre investigación y fe. Estas biografías muestran que la vocación científica y la vida religiosa pueden integrarse en una misma búsqueda de la verdad. Sexto, límites de la ciencia. La ciencia es poderosa para lo observable y medible, pero no responde a lo eterno ni a lo último del sentido de la vida. Cuando se eleva a única fuente de verdad, el cientificismo, se comete una sobreextensión. Reconocer los límites de la ciencia no la disminuye, por el contrario, abre espacio legítimo a la reflexión filosófica y teológica. 7. Racionalidad de la fe y papel de la teología. La fe cristiana, lejos de ser mera superstición, puede dialogar con la razón. La teología articula la revelación con la filosofía y puede integrar resultados científicos con una visión coherente. Creer desde esta perspectiva implica enriquecer la comprensión racional, no reemplazarla. Llamado al diálogo y formación es nuestro octavo tema. Carreira propone una actitud práctica, cultivar diálogo y formación interdisciplinaria, formar creyentes con cultura científica y científicos con sensibilidad espiritual posibilita la colaboración ética y una visión más completa de el ser humano. De este modo, ciencia y fe avanzan juntas hacia una verdad más integral. Hablar un poco sobre el contexto histórico que se vivía en Europa en el siglo XIX. Soren Kierkegaard surge en una época caracterizada por intensos cambios sociales, culturales, filosóficos y religiosos, que marcaron el rumbo del pensamiento occidental. Durante el siglo XIX, Europa experimentaba la consolidación de la revolución industrial, el crecimiento de las ciudades y el auge de las nuevas clases sociales, lo que transformó profundamente la vida cotidiana y los valores tradicionales en el ámbito intelectual. El cristianismo, heredado de los siglos anteriores, comenzó a mostrar signos de desgaste frente al avance de la ciencia, el racionalismo y la modernidad. El positivismo y la confianza de la razón prometían explicaciones más objetivas del mundo, lo que debilitaba la influencia de la fe de la vida pública y privada. La filosofía hegeliana dominaba el panorama intelectual, ofreciendo sistemas totalizantes que buscaban explicar la realidad de manera abstracta y universal. Frente a esta visión, Kierkegaard se lanzó en defensa de lo concreto y lo individual, denunciando la tendencia a disolver al ser humano en categorías impersonales,
criticó duramente el cristianismo institucionalizado, que, según él, había perdido la autenticidad de la fe para convertirse en una práctica rutinaria y socialmente aceptada, vacía de verdadero compromiso espiritual. En este clima de crisis y de sentido, Kierkegaard propone una reflexión que parte de la interioridad del individuo, del salto de fe y de la confrontación con la existencia misma, sentando así las bases de lo que más tarde se conocería como filosofía existencial. Luego les vengo sobre la biografía de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard nació en Copenhague, Dinamarca, en 1813, en el seno de una familia profundamente marcada por la religión luterana. Su padre, Michael Pedersen de Kierkegaard, fue una figura central de su vida, un hombre severo y atormentado por la culpa, cuya visión trágica del mundo influyó decisivamente en la sensibilidad de su hijo. Desde temprana edad, Søren fue un joven introspectivo, inclinado a la reflexión, y pronto demostró su interés apasionado por la teología, la filosofía y la literatura. Se formó en la Universidad de Copenhague, donde estudió teología, pero a lo largo de su vida se distanció de la iglesia oficial danesa, a la que consideraba corrupta, complaciente y más preocupada por el poder y la tradición que por la verdadera autenticidad de la fe. Su vida personal estuvo marcada por la experiencia dolorosa, su ruptura con Regin Olsen, con quien había estado comprometido. Esto hizo que Kierkegaard decidiera poner fin al compromiso, convencido de que su vocación lo obligaba a una vida solitaria, dedicada por completo a la escritura y a la reflexión espiritual. El aislamiento fue una constante en su existencia. Kierkegaard vivió entregado a una intensa producción intelectual, en la que exploró temas como la angustia, la desesperación, la libertad y la fe. Estos no eran solo conceptos teóricos para él, sino experiencias vitales que enfrentaban en carne propia. Él creía que la angustia era el punto de partida para comprender la condición humana y el camino hacia la relación auténtica con Dios. Murió prematuramente en 1855 a los 42 años, dejando tras de sí una obra monumental que transformó el rumbo de la filosofía y la teología. Sus escritos, a menudo publicados bajo seudónimos, influyeron de manera decisiva en autores como Heidegger, Sartre, Jaspers y Camus, y lo convirtieron en una figura clave para el nacimiento del existencialismo. Su legado no solo fue una crítica radical a la superficialidad de la fe institucionalizada, sino también una invitación a vivir la espiritualidad de manera personal, profunda y comprometida. Profesor, mi nombre es Mario Benjamín Pozas Figueroa y hoy vengo a hablarles sobre el apartado número 1, número 2 y 10 de nuestro documento, siguiendo siempre la descripción de nuestro filósofo y pensador Søren. En el primer apartado habló sobre entre el gran terremoto y la alegría indescriptible. Cuando hacemos referencia al gran terremoto, se refiere a la confesión que tiene o se observa de parte de su padre sobre una maldición de Dios, ¿verdad? Lo que vivía en su juventud, lo que le llevó a él a creer que su familia vivía bajo una maldición como tal, el cual se conoce como la providencia. Luego también tenemos el sacrificio de la fe, lo podemos observar en la ruptura de su compromiso con Regina Olsen, que fue interpretada como un acto o un sacrificio personal impuesto por Dios, ¿verdad? Comparándose él mismo como el personaje bíblico de Abraham. También tenemos la conversión en 1838, que tras la muerte de su padre vivió una profunda experiencia religiosa, lo cual lo llevó a una alegría indescriptible como tal. Luego tenemos en el capítulo número 2, biografía, en el apartado número 2, biografía, reflexión filosófica y experiencia religiosa. Aquí hablamos sobre lo antisistemático, lo cual se opone al sistema filosófico de Hegel. Su filosofía es antisistemática, como ya lo he dicho, y antidiscursiva, concebida como un dardo, que este hace referencia al sistema como tal. También tenemos los ejes de su obra, los cuales su trabajo se dividen como en tres esferas de existencia, que son las que están aquí, como diario de seductor, filosófica, el concepto de la angustia, y la religiosa, que es el temor y el temblor. También tenemos lo que es la paradoja, que es considerada como el método filosófico, ¿verdad?
siendo esta la pasión del pensamiento. Luego tenemos lo que es el legado, el cual se le considera como el padre del existencialismo, y este se definía como un espía al servicio de Dios, ¿verdad? Esto con el fin de denunciar las faltas de la autenticidad de la cristianidad de su tiempo. Un poco del subtema 4, el principio y la subjetividad. Kierkegaard inaugura una filosofía centrada en la subjetividad como núcleo de la existencia humana. Para él, el individuo no puede conocer con certeza nada fuera de sí mismo, y por eso la única verdad auténtica es la que se vive desde dentro. Esta subjetividad no es pasiva ni contemplativa, sino una pasión infinita, que implica lucha, decisión y compromiso. El sujeto es una síntesis entre lo interno y lo temporal, y su existencia se define por el modo en que enfrenta esa tensión. Kierkegaard rechaza el pensamiento abstracto, que pretende explicar la vida desde fuera, y propone una libertad moderna que no mira hacia el pasado como los griegos, sino que se proyecta hacia el futuro. En este marco, el sujeto moderno no está sometido al destino como el trágico antiguo, sino que asume su responsabilidad, elige y transforma su realidad. La subjetividad es entonces el punto de partida de toda verdad y sentido. Luego, voy a hablar del subtema 5, verdad, no verdad y saber. La noción de verdad en Kierkegaard rompe con la tradición racionalista y objetiva, inspirada en Sócrates. Sostiene que el maestro no transmite verdades acabadas, sino que despierta en el discípulo la conciencia de su propia ignorancia y lo impulsa a buscar la verdad. No es un objeto que se posee, sino un camino que se recorre desde la no verdad, desde la duda, el riesgo y la fe. Esta búsqueda no se basa en la certidumbre, sino en la creencia apasionada, porque la certidumbre elimina el peligro y la tensión que se hace que la verdad sea significativa. Para Kierkegaard, la verdad exige una decisión libre, un salto existencial que compromete el sujeto en su totalidad. No basta con saber, hay que vivir la verdad, asumirla como parte de la propia existencia. Así, el saber se convierte en una experiencia, y la verdad en autenticidad. Por último, les vengo a hablar del subtema 6, lo histórico y lo eterno. Kierkegaard reflexiona sobre la paradoja entre lo histórico, lo que ocurre en el tiempo, y lo eterno, lo que trasciende del tiempo, y lo encuentra en el instante. La clave para unir ambos planos, el instante es breve, fugaz, pero puede contener una decisión que transforma la vida y abre la puerta a lo eterno. Es el momento en que el sujeto descubre la verdad, no por acumulación de datos, sino por una vivencia radical. Este instante tiene 3 dimensiones fundamentales. Primero, es el punto de revelación, donde el individuo accede a la verdad. Segundo, requiere la figura del maestro como mediador, que posibilita esa revelación. Y tercero, implica una fricción entre la subjetividad comprometida y las instituciones que pretenden imponer verdades externas o corrompidas. El instante no se explica ni se repite, se vive, se asume y marca un antes y un después. Es el cruce entre lo temporal y lo eterno, donde la historia se convierte en destino personal. Bueno, continuando con la explicación, me gustaría tocar el apartado del cristianismo y la cristiandad. Kierkegaard nos dice que el cristianismo verdadero no es algo tranquilo ni cómodo. Él nos menciona que con el tiempo la fe se volvió muy racional y vacía dentro de la llamada cristiandad oficial. En cambio, el cristianismo auténtico es una experiencia viva, llena de lucha y de riesgo, donde la fe no está para dar consuelo fácil, sino para confrontarnos y mantenernos firmes como una barca que resiste en medio de la tormenta. Siguiendo con la explicación, tenemos la paradoja de la fe. Kierkegaard nos menciona que la fe va más allá de la razón y de la ética. Un ejemplo claro es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Moralmente, esto parece absurdo e incluso cruel. Sin embargo, para Kierkegaard, en ese salto hacia lo desconocido es confiar en Dios. Aun cuando nada parece tener sentido, es donde se demuestra la verdadera fe. Consiguiente tenemos a Abraham en el monte Moria, paradigma de la fe. También aquí Kierkegaard llamaba a Abraham el caballero de la fe, porque su vida entera fue una prueba. Primero, creyó en la promesa de tener hijos cuando ya era anciano, y parecía imposible. Y luego aceptó entregar a Isaac cuando Dios se lo pidió. Con esto, el autor quiere mostrar que la fe auténtica siempre es lucha, esperanza y confianza absoluta en Dios, no una simple seguridad que evita las dificultades. Entre 1804 y 1872 sobre la religión. La tesis central es el descubrimiento de Dios como la propia esencia del ser humano, por así decirlo.
También vemos la proyección de Dios de la esencia humana, siendo Dios no es más que la proyección en el cielo de la esencia del ser humano, ¿verdad? También vemos que la teología se convierte en antropología. Y el objetivo de la religión, es el mismo ser humano, en la especie humana, pero está considerada como un otro. Y el ser humano se empobrece. Esto es lo que se conoce como enajenación, ¿verdad? También vemos como el ser humano se distancia del mismo proyecto de Dios, el cual está proyectado en sus cualidades, ¿verdad? En la sabiduría, el amor, la santidad. Y un ser externo, ¿verdad? Que es el ser externo es Dios. También vemos la crítica del amor teológico, siendo el amor de Dios, ¿verdad? En esta ocasión les voy a hablar sobre los apartados 11 y 12 acerca de Søren Kierkegaard. En el caso del apartado 11 es titulado como Dios como siervo y engendrador de los límites de la razón. En este caso, Kierkegaard explica que la razón humana tiene límites y no puede demostrar la existencia de Dios, pues él pertenece a lo desconocido. Para Kierkegaard, Dios se presenta como siervo y engendrador. Su amor hacia la humanidad es comparado como el de un rey hacia una joven humilde. Aunque tenga poder y gloria, desciende hasta ella para poder ser su igual. De la misma manera, Dios se hace servidor de todos, tomando una forma real y no ficticia, porque su deseo de acercarse al ser humano es verdadero y profundo. Además, su amor es engendrador porque hace renacer al discípulo, le da la condición para conocer la verdad y alcanzar la fe, algo que solo la razón no puede lograr. El apartado 12 es el primer maestro de la sospecha. Kierkegaard es considerado por algunos como el primer maestro de la sospecha, porque critica las seguridades de la razón moderna y muestra que ésta tiene un límite cuando enfrenta lo desconocido, que es Dios, aunque denuncia los excesos del racionalismo y las teologías que intentan explicarlo todo. Propone recuperar la experiencia religiosa desde la interioridad y subjetividad. Sin embargo, algunos críticos señalan que al rechazar tanto la razón, Kierkegaard corre el riesgo de aislar la fe en una experiencia demasiado individual, dejando de lado la posibilidad que la reflexión racional también pueda ayudar a comprenderla mejor. Para finalizar, como grupo, la conclusión general a la que llegamos es que la crisis moderna se extiende a partir de la tensión irreductible entre el ámbito de la fe y de la razón. Para el pensador Kierkegaard, la fe no puede ser una idea fría, sino una decisión totalmente personal y misteriosa, por lo que no encaja en la lógica o en los grandes sistemas filosóficos como el de Hegel. Su gran aporte fue exhibir una fe auténtica y arriesgada, en lugar de la simple costumbre religiosa. Por otro lado, la relación entre la fe y la ciencia debe verse como algo complementario, no como un conflicto, tal como lo explica el padre Carreira. Así, la ciencia se dedica a explicar el cómo funciona el mundo, a través de experimentos, mientras que la fe se concentra en el por qué, es decir, en el propósito, la moral y el destino del ser humano. Temas que están fuera de cualquier laboratorio. De esta manera, la crisis se resuelve al aceptar que ambas áreas son igualmente válidas. Quizás la idea de Kierkegaard sea esencial, porque nos recuerda que a pesar de la ciencia, a pesar de que la ciencia nos da todas las explicaciones, la lección de creer nunca será un acto puramente racional, sino una postura personal que evita que el individuo se pierda únicamente en la objetividad.